Estamos hablando, hermano, de que la iglesia tiene que estar preparada, activada en el Espíritu Santo para discernir entre lo bueno y lo malo y discernir entre lobos rapaces. Cuando hablamos de lobos rapaces, hablamos de espíritus demoníacos que se infiltran dentro de la iglesia para apartar de la gracia a los creyentes o distorsionar las escrituras. Estamos hablando de que la guerra en el espíritu tiene que ser efectiva, y para que sea efectiva, a manera de resumen, tenemos que estar centrados en la palabra. Y habíamos dicho, para que usted se lo grabe y lo pueda repetir en esta hora, nuestro nivel de autoridad está ligado con nuestro nivel de santidad. A mayor santidad, mayor autoridad. Un creyente que anda alineado en la voluntad de Dios no tiene nada de qué avergonzarse, tiene autoridad espiritual, autoridad moral para reprender las obras de maldad. Entonces quiere decir que la santidad es indispensable en la vida del creyente. Y cuando estamos hablando nosotros de estar con los ojos espirituales y oídos espirituales bien abiertos, es discernir entre lo bueno y lo malo y aprender a estar alineado, fundamentado en la palabra de Dios, para no ser desviados por vientos doctrinales ni por voluntad de hombre. Decimos esto por la siguiente razón: la maldad sigue acrecentándose, el amor de muchos se enfría, dice la Biblia. Vemos creyentes apóstatas, y suena raro decir eso, ¿verdad? Pero ¿cómo van a ser creyentes apóstatas? Bueno, es que sucede que hay gente dentro de las iglesias que se dicen llamar cristianos y están apostatando de la fe. Y usted se va a preguntar ¿cómo? Sencillo, porque pueden estar en la iglesia, pueden decir que aman a Dios, pero apostatar de la fe es negar con mis hechos lo que un día prediqué, o mejor dicho, negar con mis hechos lo que realmente dice la Biblia, o negar lo que un día yo prediqué. Eso es la apostasía. Apartarme de la unión con Cristo y empezar a hacer mi doctrina, mi ley. Y decía en la mañana, y quiero que usted se grabe esto: toda revelación de Dios dada a la iglesia o a un hombre tiene que estar fundamentada en la Biblia. Si no está en la Biblia, pues no creo que venga de Dios. Y quiero que preste atención a esto, porque la gente a veces inventa la última revelación. Se inventa lo último y la gente cae en errores detrás de hombres. El hermano que sale aquí, el hermano que dice esto, y realmente todo hay que pesarlo a la luz de la Biblia. En la mañana yo ponía un ejemplo un poco chistoso, y es que yo decía, si yo quiero impresionar a la gente, la puedo impresionar con la voz, con palabras, pero a Dios no le impresiono. Y ponía a manera de chiste, ¿verdad? Que hay gente que trata de impresionar y decir: hermanos, Dios lo bendiga, esta hora quiero hablarte a ti que me estás escuchando, a ti. Y tratan de impresionar con la voz, y tratan de impresionar con palabras. Y el que no está alineado en la palabra se deja vislumbrar, oh, la voz, oh. Y yo le he dicho a usted, a mí el único que me impresiona es Jesucristo, y no le he llegado a nadie a los pies, ni ha nacido el hombre, ni van a ser el hombre que le llegue a su altura. Pero mire, no se deje impresionar por eso. Impresionémonos por el fruto que esté dando esa persona, porque el fruto determina todo en la vida de un creyente. No es tanto lo que hago, sino lo que soy. Eso es, no lo que hago. Lo que hago cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede predicar, cantar o hacer las cosas mejores que usted. Pero no se trata de impresionar, se trata de ser efectivo en mi vida cristiana. Entonces, iglesia, quiere decir que los lobos rapaces se han infiltrado dentro de la iglesia, trayendo nuevas revelaciones. Y vuelvo y repito, si no está en la Biblia, no la voy a creer. Pero hermano, es una revelación, sí. Pero para que esa revelación sea efectiva, yo la tengo que analizar si está a la luz de la Biblia. Vuelvo a repetir esto. Es que mucha gente dice, la revelación que Dios le dio a aquel hermano, ajá, ¿y dónde está fundamentada? No, Dios me la dio, sí, pero tiene que estar fundamentada, anclada en algo. A ver, hermano, la ley de Costa Rica o la constitución política de Costa Rica
rige para Estados Unidos. Vea que es diferente. Rige solamente para el país donde está. Si yo quiero hacer mi ley o mi revelación fuera de la palabra, tengo fundamento. Quiero que me entienda esto. Si en Costa Rica hay cierta ley y yo quiero aplicarla en Estados Unidos, ¿no me va a funcionar? ¿Dónde me va a funcionar? En el país donde estoy. Si una persona se aleja de Cristo y quiere traer la última revelación y está lejos de la palabra, no le va a funcionar. Tiene que estar ¿dónde? En la palabra. Y digo esto con autoridad y con mucho celo, porque mucha gente, hablando universalmente, la iglesia se ha dejado vislumbrar por lobos rapaces. La última revelación, la elocuencia, cómo hablan, cómo dicen, las multitudes. No se deje llevar por las multitudes. No tengo nada en contra de las multitudes, no tengo nada en contra. Lo que pasa es que nunca vamos a medir la iglesia por la cantidad de gente. Siempre recuerde por el fruto. ¿Cuál fruto? Santidad. Y ahí está mi nivel de autoridad. Creo yo que un creyente le tiene más miedo a un cristiano de rodillas que a 1000 que estén de pie. Porque cuando un cristiano ora de verdad, activa la voluntad de Dios. Cuando un cristiano anda en santidad, activa la voluntad de Dios. Amada iglesia, entonces quiero que vayamos al libro de Judas. Y vamos a leer el versículo, porque realmente solo tiene versículos. El versículo 4. ¿Y dónde está Judas?, decía un hermano. Y le dice otro, a la par mía. No, eso no, ¿verdad? No, Judas está a la par de Apocalipsis. No. Así no es la cosa, ¿verdad, hermano? Eso es para que se ríe un rato, no esté tan serio. Mire, Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje. A ver, hermano, subraye bien eso en su Biblia. O póngale ahí un color en su teléfono, en su tablet. Eso sí, mantenga la tablet del teléfono en modo avión, ¿verdad? En otro modo para que no le distraiga. Ponga ahí un asterisco, diga: que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. O de nuestro Dios. No, el 4, quedémonos en el 4, J. La gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dejémoslo ahí. Cuando yo le digo subraye esto en su corazón, también en su mente, es que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquella famosa doctrina de hombres que dice: la salvación no se pierde. Y quiero decir enfáticamente que sí la puede perder usted si se separa de la gracia de Dios. Porque las doctrinas que andan diciendo que la salvación no se pierde no tienen fundamento alguno, cuando la Biblia dice que tenemos que cuidar con temor y temblor esta salvación tan grande. Cuando la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Cuando la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces muchos andan en libertinaje diciendo que la salvación no se pierde. He escuchado y he visto, no me lo han contado, lo que yo le hablo es porque lo he visto, lo he comprobado. No hablo de lo que no sé, hablo de lo que sé. En cierta ocasión, un hombre comenzó a hacer un acto en una iglesia donde se quitó la faja, creo que ya lo he contado, y empezó a darle fajazos al piso. Bueno, para los que no nos están escuchando, viendo, fajazos en los hinchos o tal vez una correa, como quieran llamarle. Y empezó a azotar al diablo y pegaba la faja al piso. Y toda la iglesia entró en una histeria colectiva donde empezó a dar con la faja al piso. Creo en las manifestaciones cuando están fundamentadas en la palabra. Porque esta persona dijo: vamos a azotar al enemigo, porque la Biblia dice que Jesús entró en el templo, y cuando entró en el templo habían hecho la casa cueva de ladrones, y quitó a los cambistas y quitó a la gente que estaba profanando el templo, y se basó en este versículo para decir que había que azotar al diablo. Y me puse a pensar yo, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? ¿O qué base bíblica está ocupando esta persona para decir que había que hacer eso?
Yo no culpo a la gente sigue a su pastor. Sin embargo, me puse a pensar, no había base bíblica, número uno, y dos, era algo que él estaba recibiendo en el momento, pero no estaba fundamentado en la Biblia. Recuerde, si alguien viene a decirle una revelación, tiene que estar fundamentada en la Biblia. No puede estar fuera de la Biblia. Y si está fuera de la Biblia, ya no es revelación. ¿Estamos de acuerdo? Amada iglesia, entonces, muchos se han infiltrado y ocupan la gracia como un libertinaje. Antes de usted poder examinar lo que alguien dice, primero examínelo a la luz de la Biblia y allí vamos a encontrar la respuesta clara y contundente. Si no está en la Biblia lo que este hombre o mujer está diciendo que vino de Dios, pues no lo creo. Así que, amados hermanos, la misma palabra nos enseña de que si viniera otra persona con otro evangelio, ¿qué dice la Biblia? ¿Que le vamos a creer o no le creamos? Que no le creamos, que sea anatema. También dice la Biblia que si aún un ángel viniera a decirnos otro evangelio, ¿qué le vamos a creer? Ni siquiera un ángel que venga a decir otra cosa fuera de la Biblia. Bueno, si dice otra cosa fuera de la Biblia, no es un ángel de Dios. La iglesia tiene que discernir espiritualmente entre lo bueno y lo malo, dónde ir, dónde no ir, dónde estar, dónde no estar, con quién hablar, con quién no hablar, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, porque el discernimiento tiene que estar claro en la vida de un creyente para no apartarnos de la gracia de Dios. Es decir, mucha gente está apostatando de la fe y aún dentro de la iglesia. Eso es lo que la Biblia dice, lobos rapaces, y es por eso que estamos golpeando duro en este tema de la guerra espiritual, porque pensamos o mucha gente ha pensado que la guerra espiritual solamente es reprender al diablo, atar al diablo y ya eso es la guerra espiritual. La guerra espiritual inicia cuando un creyente está alineado con la palabra. Inicia cuando alguien anda en santidad delante de Dios. Inicia cuando tengo autoridad para pararme enfrente de la gente. Ahí inicia la verdadera guerra espiritual. Y dice la Biblia, ustedes harán la guerra con sabiduría. Y es por eso que el enemigo termina avergonzando a muchas personas, porque no tienen base bíblica para hablar la palabra y solamente golpean al viento o se inventan la última revelación del siglo XXI. Y déjeme decirle algo, hermano, no hay que andar buscando esas cosas o vislumbrándonos por esas cosas. Dice la Biblia, arrepentidos y convertidos. Dios quiere arrepentimiento del pueblo, que vivan santidad, que las almas se conviertan. Eso es el verdadero avivamiento. Y por eso puse el ejemplo el domingo pasado, o no sé si el antepasado, pero yo he puesto un ejemplo de que cuando los 70 volvieron con gozo, le decían, maestro, los demonios se nos sujetan. Y Jesús le dice, bueno, está bien eso, pero alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, dándoles a entender que lo más efectivo a la hora de seguir a Cristo es ser cambiado internamente. ¿De qué me sirve hacer grandes cosas si no estoy cambiando internamente? ¿De qué me sirve aún venir a la iglesia si no estoy cambiando internamente? Necesito un cambio real y contundente en mi vida espiritual. Y cuando hablamos de la apostasía es porque aún muchas iglesias o creyentes alrededor del mundo están apostatando de la fe. Y usted se va a asombrar, ¿por qué? Bueno, porque están negando con sus hechos realmente lo que la Biblia dice. Y ejemplos claros, hermano. La salvación no se pierde. Claro que sí se puede perder. Si la persona se pierde, pierde la herencia espiritual. Porque de lo contrario sería muy fácil. Bueno, yo peco, hago todo lo que yo quiera y como no pierdo la salvación. No, Señor, Dios no puede ser burlado. Lo que yo siembro, eso recojo y punto. Amada iglesia, vea qué interesante. Gálatas 3:3. Quiero que lo lea conmigo o lo anote. Lo lea en la pantalla. El apóstol Pablo hablando a los Gálatas, exhortándoles acerca de algo real que pasaba en ese momento en la iglesia en los Gálatas y también que está pasando hoy en día. Vean la exhortación y la pregunta es, ¿tan necios sois? ¿Tan tercos, cabezones? Habiendo comenzado por el Espíritu, terminaron ¿qué? En la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar por la carne? Gente conocedora de la verdad, pero comenzaron bien y se extraviaron. Entonces hay unas versiones de la Biblia que dice, ¿quién los fascinó? Otra forma de interpretarlo es, ¿quién los encantó? Suena fuerte la palabra, ¿quién los embrujó?
fascinó, encantó, embrujó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los apartó de la gracia verdadera? Porque estaban ocupando la gracia para pecar. Soy cristiano, pero esto que hago no es malo. A ver, ¿cuánta gente ustedes han visto, escuchado que dice: sí, pero uno es cristiano, pero realmente de vez en cuando tomarse unos tragos no es malo? Y dicen ellos: no es malo tomar, lo malo es emborracharse. ¿Cuántos han escuchado esta gran mentira diabólica? No, si bailar no es malo, si usted lo hace en la casa con la familia, no es malo. One moment please. No, señor. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dije en la mañana esto, y lo voy a repetir. Hay gente que le gusta hacer aeróbics, o aeróbicos, como quiera llamarle. Y dicen, bueno, o la zumba, no sé qué. Y van al lugar y están haciendo la zumba, pero resulta ser que la zumba es con Juana la cubana. Y a usted le da risa, pero es cierto, ya están haciendo zumba. Pam, 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 ch, 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 ch. Mire, hermano, lejos de hacer ejercicio, le está dando rienda suelta a su carnita. ¿Vio? Ya cuando uno dice estas cosas se le quedan viendo serio a uno. No, es que el pastor es como religioso. El pastor es fanático. Es que no, señor, no. La Biblia dice que somos luz. No somos ni de allá, no, somos o no somos. ¿Por qué no cambia el método? Entonces, en su casa puede ser un grupo, música cristiana que ministre mi alma, no mi cuerpo. Porque muchos dicen, ay, estoy haciendo ejercicio. Pero no, hombre, lo que se pegó fue una bailada. No sé por qué me siento así, como que todo el mundo se me quedó viendo serio. Pero ¿sabe una cosa? El mensaje de Cristo es un mensaje confrontativo. ¡Cambios! Dios quiere cambios en nosotros. No, yo soy cristiano, pero voy a la iglesia y todo, pero yo no dejo mi zumba. Yo no estoy diciendo que la zumba sea mala. Lo que estoy diciendo es que el lugar en el que estás no es el correcto. Aprenda esto. Si estoy en el lugar correcto, lo correcto viene. Si estoy en el lugar incorrecto, lo incorrecto viene. Así de fácil. He escuchado algunas otras versiones de hombres que dicen: Dios es misericordioso y me perdona cuantas veces yo falle. Y ocupan la gracia como libertinaje. ¡Ojo! Dios sí perdona, sí, Señor, y es misericordioso. Pero cuando alguien toma la palabra para su aprovechamiento, en el sentido, no importa si yo peco, Dios me perdona, le falta carácter espiritual para tener cambios en su vida. La vida cristiana es seria, hermano, no es vacilando. Es fácil sentarme en la iglesia, venir al culto, adorar a Dios, y en la tarde no importa. Dios demanda de nosotros más, porque este tipo de cosas que le he hablado y muchas más que le puedo hablar, por ejemplo, tipos de mundanalidad. Y cuando hablo de tipos de mundanalidad, hablo hasta de vestimenta. Y no soy religioso, hermano, no soy fanático, pero le voy a decir algo. Si alguien me tilda de fanático, prefiero ser fanático y no errático. Porque mucha gente se vuelve errática porque ministra su alma. Y amado hermano, pero no soy fanático, amo al Señor, solo amo a mi Señor, quiero hacer su voluntad. Aquí está mi ley, aquí está mi constitución, aquí están mis principios, aquí están mis valores y no los voy a negociar. Si alguien negocia lo que dice la Biblia, entonces en ese momento empezó a apostatar. A veces creemos que solamente el que se va y se va para el mundo y se pierde. No, hay creyentes que están dentro de la iglesia y están apostatando de la fe con sus acciones. Yo no puedo negar realmente lo que predico. Tengo que predicar con mi ejemplo, con mi testimonio, que cuando te vean a ti puedan ver una luz, puedan ver gracia, sabiduría, una salida, algo diferente, no del montón. Ser del montón es lo más fácil, hermano, pero marcar la diferencia solamente es para aquellos que han decidido seguir a Cristo de una forma radical, ¿sí o no?
No, hermano, es que estoy en la universidad y usted sabe que la universidad es otro ambiente. Y aquí, bueno, los ambientes pueden cambiar, los principios se mantienen. ¿Sí? Amada iglesia, los creyentes por la incredulidad dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué le dije? Por la incredulidad. Es decir, se está aumentando la maldad, el amor de muchos se está enfriando, y la iglesia, mientras esté en la tierra, tiene que entender una cosa que dice la Biblia: antes que aparezca el hombre inicuo de pecado, tienen que suceder al menos 3 cosas. La iniquidad que se está propagando, la apostasía, la iglesia tiene que desaparecer de la tierra. Tendrían que suceder esas 3 cosas para que el anticristo aparezca. Pero la apostasía se está dando dentro de las iglesias. Y dice la Biblia que antes que aparezca el hombre de pecado, se infiltrará el proceso engañoso de iniquidad y se infiltrará la apostasía. Abra sus oídos espirituales, iglesia, porque muchos han llevado a otros al error por lo que han hecho, por lo que han dicho o por lo que están. Yo me convertí por su misericordia en el año 87, nunca se me olvida, 1987, cuando cantábamos: Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Apenas 14 años, pero Dios me transformó. Es una nueva criatura. Nunca se me va a olvidar ese día, jamás lo olvidaré. 2 veces. ¿Alguien se acuerda el día que nació en Cristo? ¿Quién me puede decir cuándo nació en Cristo? ¿Qué año nació en Cristo? ¿Qué año nació en Cristo? Año 89. Qué lindo, esa fecha nunca se puede olvidar, el día que vine a Cristo. Y nunca me ha defraudado mi Señor. Nunca me ha dejado su gracia, su misericordia. Pero muchos de los que me enseñaron la palabra, muchos de los que me instruyeron en el Señor, hoy vuelvo a ver atrás y ya no están. Y dije yo: ¿qué pasó? Hablaban la palabra, predicaban la palabra, exhortaban a través de la palabra, nos guiaban a los jóvenes, y hoy ya no están. Yo digo: ¿qué pasó? ¿Será que Dios se olvidó de ellos? No, sencillamente descuidaron una salvación tan grande y comenzaron a practicar cosas, y aún estando dentro de la iglesia seguían practicándolas, creyendo que estaban bien, y eso se llama apostatar de la fe genuina. Amada iglesia, cuando hablaba de tipos de mundanalidad, es un tipo de apostasía que se mete, porque mira, tú puedes acercarte a una hermana y decir: traigo esta vestimenta, que es una vestimenta un poco extravagante, en el sentido de que está descubriendo su cuerpo. Llega otra cristianita y le dice: uy, no, hermana, no sea fanática, no es malo, si lo que Dios ve es el corazón. ¿Te da cuenta cómo torcemos la palabra? Voy a repetirlo. Hermana, usted puede andar a la moda si lo que Dios mira el corazón, no mira lo externo. Y ya se hizo una doctrina de hombres. Hermano, ustedes pueden vestir bien, anden decorosas, bien bonitas, pero jamás anden exponiendo su cuerpo. No, pero es que son modas. No hay que decir nada a los jóvenes. Porque hay que mantenerlos, hay que mantener los jóvenes en la iglesia. No hay que hablarles así, porque si no se van para el mundo. No. A mí siempre a mí me hablaron directo de la palabra. Y así hay que hablar la palabra. O usted, cuando aconseja a sus hijos, les dice: mijito, no haga eso, mijito lindo, precioso, amado, venga a tal y tal hora. Así le habla usted. Necesito, por favor, que cumpla esto y punto. Pero mire, no es negociable. Usted es la autoridad primaria. Usted es la que va a rendir cuentas a Dios de sus hijos. A mí Dios me va a llamar por mis hijos, no va a llamar a aquel. Entonces hay que ser estrictos a la hora nosotros de aplicar la palabra. Amado hermano, entonces quiero decirle,
Existen ese tipo de mundanalidades donde la gente tuerce la palabra y le dice la cristianita a la cristiana verdadera: hermana, eso no es malo, tranquila, lo que Dios ve es el corazón, lo que Dios ve es el alma. Y ahí se infiltró un proceso engañoso donde empezamos a apostatar de la fe, y cuando nos damos cuenta, ya no es malo esto, ya no es malo lo otro, y venimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero estamos lejos de hacer la voluntad de Dios. Gracias, hermana, por apoyarme con ese amén. Cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. Escuche esto: cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que la realidad del reino de Dios, la gente se va enfriando. Y lea conmigo por favor Hebreos capítulo 4. Versículo 16 de Hebreos, capítulo 4 de Hebreos, versículo 16, donde claramente dice la Biblia: acerquémonos pues confiadamente, ¿dónde? Al trono de Dios, al trono de gracia. ¿Para qué, mi hermano? Para alcanzar misericordia, para encontrar gracia, para encontrar dirección, para el oportuno socorro. Los días son malos, los aires de maldad se están extendiendo, aprovechando bien el tiempo, dice la Biblia. Los días son malos. Si algo necesita la iglesia es ir y sumergirse en el río del Espíritu, es meterse en la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, guíame, qué dirección tengo que tomar, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Espíritu Santo, guíame. Acudamos al trono de la gracia. ¿Por qué mucha gente se vuelve apóstata? ¿Por qué mucha gente empieza a torcer la palabra? Porque dejó de acudir al trono de la gracia. Cuando yo voy al trono de la gracia, encuentro dirección. Le voy a decir algo más. Hay creyentes a veces que adoptan modas, y el cristianismo no es moda ni tendencia, es convicción, verdades eternas. Eso es el cristianismo. Y a veces me encuentro a cristianos que lo que un día predicaban hoy lo están negando. ¿Cómo qué cosas, pastor? Vienen a la iglesia y fácilmente van a un salón de baile. Cristianos que dicen: no es malo ponerse un tatuaje. Oh, está gruesa la palabra. Ahora sí es cierto. Pastor, no se meta conmigo. Pues sí, me voy a meter con usted, porque a mí Dios me va a pedir cuentas de mi mayordomía. Y hay iglesias, no voy a ir muy largo. Vea, hermano, con temor, con respeto digo esto: si pastores enseñan que esto no es malo, allá ellos con Dios. Pero al menos yo creo que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, y yo no tengo por qué adoptar una moda. Iglesias acá en Costa Rica, un montón de gente ahí con aretes y todo. Híjole, hermano, se puso más serio usted ahora. Grave es esto: cristianismo no es tendencia, cristianismo no es moda, cristianismo no es adoptarme a los principios de una nación. Cristianismo es adoptar los principios del reino. Gracias por su amén. Me siento apoyado cuando me dicen amén. Siento que está conmigo. Pero déjeme decirle algo: yo no ando por moda, yo no ando por tendencia. Aquí hay un manual de vida que dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de las cosas. ¿Por qué? Porque si tengo el fundamento claro, tengo el principio claro. Si tengo el fundamento claro, tengo el camino claro. Si tengo el fundamento claro, tengo mis convicciones claras. No las negocio, no las comprometo. Ahora quiero aclarar algo. Tal vez alguien diga: pastor, pero yo cuando estaba sin Cristo o alejado de Cristo me tatué. Bueno, no hay problema, porque ya el tatuaje, aunque te lo puedas quitar, sí, otros tal vez no se podrán quitar. Eso no estoy hablando de ello. Estoy hablando de los cristianos que dicen: pero qué de malo. Ay, no, si es un mensaje cristiano, Cristo te ama. ¿Por qué mejor no te tatúas el corazón con el Espíritu Santo y te metes con el Espíritu Santo?
Mira, hermano, cuando a mí me preguntan, pastor, ¿y esto es malo? ¿Y por qué es malo? Y tratan así, como de, se ponen como Rocky Balboa, con los guantes. Esto es malo, esto es malo, esto es malo. Y yo le digo a los jóvenes, sobre todo cuando me preguntan esto, mire, antes de preguntarse si es malo o no, la pregunta es, ¿por qué lo quieres hacer? Ya empiezan a titubear. No, ¿por qué? Dígame algo convincente. ¿Por qué lo quiere hacer? Bueno, ya no sé, me gusta. Ese me gusta es muy subjetivo, es un gusto personal, ok. De ahí no sé por qué es moda. De ahí no sé por mis amigos. Cuando yo hago algo, no es una tendencia, una moda, es algo que tiene que estar acá. ¿Sí o no? Y vuelvo a repetirle, cristianismo no es moda, no es tendencia. Cristianismo es una convicción que viene a raíz de una relación verdadera con el Espíritu Santo. Entonces lo que yo diría, vaya a meterse a la presencia de Dios, pero verdaderamente métase con el Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, puedo hacer esto. Y si el Espíritu Santo le dice que pudiera echarse una bailadita de vez en cuando, pues no sé a qué Espíritu Santo le oró usted. ¿Sabe? Vea, hermano, mire. ¿Sabe qué es el asunto? Voy a hablarle un poquito del ámbito jurídico que he estado aprendiendo y sigo aprendiendo y mi esposa me enseña bastante. Cuando se fundamenta la Constitución de Costa Rica en X año, se deja el espíritu de esos constituyentes plasmado y a lo largo del tiempo pueden haber normas que van cambiando. Y usted verá que reformas de ley o se aprueban nuevas leyes o algunas leyes las están cambiando. Pero le enseñan a uno que no se puede perder el principio, no se puede perder lo primigenio, lo de primera generación, el espíritu del constituyente no se puede perder. A pesar de que los tiempos cambian y se reformen las leyes, no se puede perder el sentido primigenio, es decir, de primera generación. Y me puse a analizar esto en el ámbito jurídico porque espiritualmente es más todavía. El espíritu apostólico. Y cuando hablo apostólico es el que dejó impregnado Cristo en los apóstoles. Ese espíritu apostólico se tiene que mantener hoy en día en la iglesia, pero lastimosamente muchos han perdido el rumbo, ya no tienen el sentido apostólico, ya no se predica el Cristo verdadero. Dice, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El enemigo le tiene temor a un cristiano de rodillas que a 1000 que estén de pie. Tenemos que volver al espíritu apostólico. Repito, cristianismo no es tendencia, no es moda. Pasa el tiempo, pasan los años, pero de generación en generación Él sigue siendo Dios. Su principio sigue manteniendo el valor de la palabra, se sigue manteniendo. La santidad no es negociable. La santidad no es algo que hoy me quito y mañana me pongo. No, la Biblia dice que la santidad es indispensable en la vida de un creyente para tener autoridad y hacer frente a las obras de maldad. Un creyente que no está alineado a la voluntad de Dios es un creyente errático, porque empieza a inventarse cosas y no, si no está en la Biblia no lo creo. Es por eso, hermanos, que Dios nos está llamando a una vida fructífera. Y cuando hablo de fructífera, hablo de que las realidades del mundo, no sean mayores a la realidad espiritual. ¿Y por qué mucha gente deja de ver la realidad espiritual? Porque se desconectó de la fuente. Entonces comienzan a cometer errores diciendo, esto no es malo, esto no es malo, y perdieron el espíritu apostólico. Perdieron el espíritu apostólico. No sé por qué a veces nosotros el cristianismo lo logramos como tendencia. Y la revelación aquí, la revelación allá. Cuando la Biblia dice, si usted está dando fruto de justicia, vas encaminado. El ser humano es el que se complica, ¿sí o no? Amada iglesia, y voy a concluir con lo siguiente. Mediante el engaño del pecado,
se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su vida. ¿Quiénes? Los creyentes, porque cuando apostatar significa un creyente que se aparte de los principios. Y anote por favor 3:13 de Hebreos. Leemos este versículo y uno más y aquí estamos cerrando. Mediante el engaño del pecado se vuelven cada vez más tolerantes del pecado en su vida. Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es por eso, hermano, que tenemos que saber elegir dónde ir, dónde no ir, con quién hablar, con quién no hablar. Escoja, por favor, hermano, por favor, escoja sus amistades. Usted puede hablarle a todas las personas, ser amigo, tener amistad, pero no puede usted asociarse con cosas que a Dios no le agradan. El último versículo es Efesios 4:30. Por la dureza del corazón y el rechazo del plan de Dios, no hacen caso de la advertencia continua y la reprensión del Espíritu Santo. 4:30 de Efesios, donde dice: no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Amado hermano y hermana, Dios te puso un sello, el sello de su Espíritu, sellado, separado, consagrado, ungido para mi gloria. Te he elegido, te he santificado, te llamé para mi gloria. Dios nos selló con vestiduras de santidad. Dios nos selló con su Espíritu. Aquí está el sello de Cristo, el sello de santidad está en usted. Por favor, hermano, se lo pido en el nombre de Jesús, no descuidemos una salvación tan grande, porque en el momento en que empezamos a decir esto no es malo, esto sí es malo, y empezamos a hacer nuestro propio evangelio, en ese momento estamos apostatando de la fe. En ese momento podemos contristar al Espíritu Santo. Yo le digo algo: si alguien está lleno del Espíritu Santo, no se va a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le va a revelar la verdad de Cristo, le va a revelar el espíritu apostólico que estuvo en Pedro, estuvo en Pablo, estuvo en los apóstoles, aleluya, donde hablaban la palabra, no se avergonzaban, iban al templo a orar, hablaban con de nuevo la palabra. Había persecución, habían ataques, pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Y todo por qué? Porque no descuidaron el principio de la palabra, no comprometieron los principios, los valores. Hoy en día Dios está llamando a una iglesia que sea fructífera, que se levante y dice: el mundo no, sí a Cristo. El mundo te va a presionar, los medios deformadores de pensamientos, radio, televisión, periódicos, te van a lanzar dardos, van a lanzar filosofías, pensamientos humanos, notas llenas de humanismo, pero realmente cuando vamos a la palabra encontramos la dirección perfecta. Este es el manual de vida. La Biblia es la palabra de Dios. En ella están los secretos del reino. En ella puedo encontrar dirección, propósito, sentido, estructura, revelación. Y si no está en la Biblia, no lo creo. Así que, amada iglesia, no nos apartemos nosotros de la fe en Cristo para terminar apostatando de la fe, como hoy en día muchos están apostatando de la fe, vendiendo un evangelio barato, llevando a muchos al error, etcétera, 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 infinidad de cosas. Pero lo que sí es cierto es que cuídese de los lobos rapaces. Y si usted le dicen: ¿y dónde va usted? ¿A la iglesia Eterna Alabanza? Uy, no, en esa iglesia no lo dejan hacer nada uno. Pues prefiero que digan eso a que no digan: esa iglesia es libertina, esa iglesia es, todo el mundo hace lo que quiere. No, aquí se hace lo que el Espíritu diga. Siglo XXI, para alumbrar más a Cristo. Repita conmigo: cristianismo no es tendencia, no es moda, es convicción. Que nadie lo aparte usted de los principios de la palabra, hermano. Sea valiente, no sea cobarde. Y si algún día tienen que enfrentar a un filósofo, a un pensador, a un ateo, y lo quieren presionar, tranquilo en ese momento: Espíritu Santo, dame la palabra. Y le aseguro que ni va a haber necesidad. Tu misma presencia va a impactar, porque tienes la presencia del Santo de Israel. Que cuando abras tu boca, Señor, quiero hablar con sabiduría. Mire, hermano, se lo digo por experiencia. Cuando uno anda alineado a la voluntad de Dios, donde quiera que usted va, algo sucede. No por uno, no, sino por quien está dentro de uno. Su gloria, su poder, su gracia.
Pedro, un hombre débil, un hombre pecador, pero le creyó a Dios. Y cuando caminaba, Pedro dice, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Ah, no, Pedrito, pues no es usted. Es al quien llevas adentro, que produce la potencia, la gloria, la gracia, la sabiduría, el denuedo que necesitas para caminar. Aleluya. Hermano, tome la mano del que está al lado suyo y diga conmigo, en el nombre de Jesús. Más fuerte, que en el nombre de Jesús no vamos a comprometer los principios ni los valores. Seremos fieles a la palabra, porque la palabra vino del cielo. Esa palabra estuvo entre nosotros, se hizo carne, murió en la cruz, y esa palabra, que es Cristo Jesús, resucitó para darnos vida eterna. Diga conmigo, creeré lo que dice la palabra, porque la palabra es Cristo Jesús. No me avergonzaré, diga, no me apartaré, sino que me enfocaré en la eternidad, porque allá está mi herencia. Digan, en el nombre de Jesús, dame entereza de carácter para permanecer fiel a tu palabra y no apostatar de la fe. Diga, no quiero ser sabio en mi propia opinión, quiero hacer la voluntad de Dios. Ahora oro por usted, Padre, bendigo a este pueblo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Oro para que les des fuerza espiritual y entereza de carácter, que tomen las decisiones correctas donde quiera que vayan y estén. Te bendigo, iglesia, te bendigo con paz y te cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén.